Capítulo 1. El libro del consejo. Origen y supervivencia del Popol Vuh. En las profundidades de la antigua civilización maya, cuando los templos se alzaban hacia los cielos y las ciudades resplandecían bajo el sol tropical, existía un conocimiento sagrado que pulsaba en el corazón mismo de aquel pueblo magnificente. Este conocimiento, transmitido de boca en boca durante incontables generaciones, contenía los secretos más profundos del universo, el origen de todas las cosas, la naturaleza de los dioses creadores y el destino inevitable de la humanidad. Los ancianos sabios lo recitaban en ceremonias solemnes, los sacerdotes lo guardaban en sus memorias como el tesoro más preciado, y los gobernantes lo utilizaban para legitimar su poder divino ante los ojos de su pueblo. Este conocimiento ancestral llevaba un nombre que resonaba con poder y autoridad: Popol Vuh, que en la lengua maya quiché significa libro del consejo o libro de la comunidad. No era simplemente un conjunto de historias mitológicas para entretener a los niños durante las noches estrelladas, sino el alma misma de la civilización maya, el fundamento sobre el cual se construyó toda su cosmovisión. El Popol Vuh contenía la cosmogonía completa del pueblo quiché, explicando cómo surgió el mundo del vacío primordial, cómo los dioses moldearon la tierra y el cielo, y cómo intentaron una y otra vez crear seres dignos de adorarlos. Además de estas narrativas divinas, el texto sagrado contenía la mitología de los héroes que desafiaron a la muerte misma, la historia de los linajes reales que descendían directamente de los dioses y la filosofía profunda que guiaba cada aspecto de la vida maya. Durante siglos y siglos, el Popol Vuh vivió únicamente en la tradición oral, pasando de generación en generación como un río de sabiduría que nunca cesaba de fluir. Los guardianes de este conocimiento lo memorizaban con una precisión asombrosa. Cada palabra, cada giro de frase, cada matiz del relato se preservaba intacto a través del tiempo. Esta transmisión oral no era un simple acto de memorización mecánica, sino un proceso sagrado que involucraba rituales, entrenamientos rigurosos y una devoción absoluta a la preservación de la verdad ancestral. Los jóvenes elegidos para convertirse en guardianes del conocimiento pasaban años aprendiendo cada verso, cada historia, cada detalle del texto sagrado hasta que éste se grababa indeleblemente en sus mentes y corazones. Pero entonces llegó el momento más oscuro en la historia del pueblo maya. En el siglo XVI, los conquistadores españoles invadieron las tierras mesoamericanas con sus armaduras de acero, sus armas de fuego y su sed insaciable de oro y poder. Con ellos llegaron los misioneros católicos, hombres que consideraban las creencias mayas como herejías demoníacas que debían ser erradicadas por completo de la faz de la tierra. Los templos fueron destruidos con furia apocalíptica, los códices antiguos fueron quemados en hogueras purificadoras, y los sacerdotes mayas fueron perseguidos, torturados y asesinados por negarse a renunciar a sus dioses ancestrales. La tradición oral que había sobrevivido milenios enfrentaba ahora su mayor amenaza: la extinción total. Antes de continuar con esta historia de supervivencia y resistencia cultural, quiero invitarte a que te suscribas a Club Mitológico, donde exploramos los misterios más fascinantes de las antiguas civilizaciones y sus creencias sagradas. Y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber qué rincón del mundo está conectado con estas historias ancestrales en este momento. Fue en este contexto de destrucción y desesperación cuando algunos sabios mayas tomaron una decisión trascendental que cambiaría el curso de la historia. Entre los años 1550 y 1558, en la región de lo que hoy conocemos como Guatemala, varios miembros de la nobleza quiché decidieron realizar un acto de resistencia cultural sin precedentes. Habiendo aprendido el alfabeto latino que los españoles habían introducido, estos guardianes del conocimiento ancestral comenzaron a transcribir el Popol Vuh por primera vez en la historia, utilizando caracteres latinos para escribir palabras en lengua quiché.
Este acto no fue una simple traducción o transcripción mecánica, sino un esfuerzo heroico por preservar el alma de su civilización para las generaciones futuras. Un grito desesperado de supervivencia cultural en medio del colapso de su mundo. El manuscrito resultante fue guardado celosamente en secreto, pasando de mano en mano entre aquellos que aún recordaban el valor de las antiguas tradiciones. Los españoles nunca supieron de su existencia durante las primeras décadas, pues los mayas habían aprendido a ocultar sus tesoros más preciados de los ojos inquisidores de los conquistadores. El texto permanecía escondido como una joya enterrada, esperando pacientemente el momento en que pudiera salir a la luz sin ser destruido por el fanatismo religioso que había consumido aquellas tierras. La historia del descubrimiento del manuscrito es en sí misma digna de asombro y admiración. A principios del siglo XVIII, específicamente entre los años 1701 y 1703, un fraile dominico llamado Francisco Jiménez servía como párroco en el pueblo de Chichicastenango, en las tierras altas de Guatemala. Este hombre, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, había desarrollado un profundo respeto por la cultura indígena y había aprendido la lengua quiché con dedicación admirable. Un día, miembros de la comunidad indígena, habiendo reconocido en él a un hombre de confianza, le revelaron la existencia del manuscrito sagrado que habían guardado celosamente durante más de 150 años. Francisco Jiménez, comprendiendo inmediatamente el valor histórico y cultural incomparable de aquel documento, realizó una labor monumental. No solo transcribió el texto original en quiché, sino que también realizó la primera traducción al español, preservando así el Popol Vuh para la posteridad. Su trabajo fue meticuloso y reverente, tratando el texto sagrado con el respeto que merecía, reconociendo que no se trataba de meras supersticiones primitivas, sino de un sistema de creencias sofisticado y profundamente significativo. Gracias a su labor, el manuscrito no solo sobrevivió, sino que pudo comenzar su viaje hacia el reconocimiento mundial como uno de los textos más importantes de la literatura indígena americana. El Popol Vuh representa mucho más que un simple documento histórico o religioso. Es el testimonio viviente de una civilización que se negó a desaparecer completamente, que luchó con todas sus fuerzas por preservar su identidad cultural frente a la aniquilación. En sus páginas se encuentra la esencia misma del pensamiento maya, su comprensión del cosmos, su filosofía sobre la existencia humana y su visión del lugar que ocupa la humanidad en el gran tapiz del universo. El texto es a la vez creación literaria de belleza extraordinaria, documento histórico de valor incalculable y tratado filosófico de profundidad sorprendente. Cuando los mayas escribieron el Popol Vuh en aquellos años oscuros del siglo XVI, no podían imaginar que su acto de preservación cultural resonaría a través de los siglos. No podían saber que estudiosos de todo el mundo estudiarían sus palabras con reverencia, que sus historias inspirarían a generaciones futuras, y que su visión del cosmos seguiría fascinando a la humanidad siglos después de que sus templos cayeran en ruinas. El Popol Vuh se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio eterno de que las culturas verdaderamente grandes nunca mueren completamente, sino que continúan viviendo en las palabras, las historias y la memoria colectiva de la humanidad. Este libro sagrado, nacido del vacío primordial de la tradición oral y forjado en el fuego de la conquista, representa la indomable voluntad de un pueblo por mantener viva su herencia ancestral contra todas las adversidades imaginables. Capítulo 2. La creación del mundo. Los intentos divinos de forjar a la humanidad. En el principio, antes de que existiera el tiempo mismo, antes de que la luz y la oscuridad tuvieran nombre, había solamente el vacío primordial. No existía la tierra firme sobre la cual caminar, ni el cielo azul que contemplar, ni los océanos que rugieran con sus olas incansables. Todo era silencio absoluto, quietud perfecta, nada más que el vacío infinito extendiéndose eternamente
en todas direcciones. En este estado de no existencia, en esta ausencia total de forma y sustancia, habitaban los dioses creadores, esperando pacientemente el momento de dar vida al universo. Estos seres divinos, conocidos como Tepeu y Gukumats, eran manifestaciones del poder supremo llamado Corazón del Cielo, la esencia misma de la creación que pronto desataría su voluntad sobre el vacío. Tepeu, cuyo nombre significa el soberano o el majestuoso, era un dios de sabiduría infinita y poder inconmensurable, envuelto en el misterio de lo divino. Gukumats, también conocido como la serpiente emplumada, era la contraparte perfecta de Tepeu, un ser de naturaleza dual que combinaba lo terrenal de la serpiente con lo celestial de las plumas resplandecientes. Juntos, estos dos aspectos del corazón del cielo representaban la dualidad fundamental del universo maya: el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino. Su existencia misma era el equilibrio perfecto que permitiría que la creación surgiera del caos primordial. Entonces, en un momento que marcó el inicio de todas las eras, Tepeu y Gukumats comenzaron a dialogar en la inmensidad del vacío. Sus palabras resonaban con un poder creador absolutamente asombroso, pues cada sílaba pronunciada por estas deidades supremas tenía la capacidad de materializar la realidad misma. Que se llene el vacío, dijeron los dioses con voces que retumbaban en la eternidad. Que surja la tierra de las aguas, que se manifieste y se sostenga firme bajo los cielos que crearemos. Y así, mediante el poder sagrado de la palabra divina, el universo comenzó a tomar forma ante sus ojos todopoderosos. La tierra emergió lentamente de la nada, como una isla gigantesca surgiendo de un océano sin fondo. Las montañas se elevaron majestuosamente hacia los cielos recién formados, sus picos alcanzando alturas vertiginosas donde las nubes se posarían eternamente. Los valles se hundieron profundamente entre las cordilleras, creando espacios donde la vida podría florecer en abundancia. Los ríos comenzaron a fluir desde las cumbres nevadas hasta los mares que se extendían en los horizontes, sus aguas cristalinas cantando himnos eternos a la creación. Los bosques brotaron densos y frondosos, cubriendo las laderas con un manto verde de vida vegetal extraordinaria. Las plantas de toda clase imaginable crecieron rápidamente, desde los árboles gigantescos que tocaban las nubes hasta las flores diminutas que perfumaban el aire con fragancias celestiales. Pero Tepeu y Gukumats contemplaron su creación con ojos críticos y severos, reconociendo que algo fundamental faltaba en aquel mundo perfecto que acababan de manifestar. Los árboles permanecían inmóviles y silenciosos, sin nadie que admirara su magnificencia. Los ríos fluían eternamente sin que nadie bebiera de sus aguas sagradas. Las montañas se alzaban solitarias sin que ninguna voz cantara alabanzas desde sus cumbres. La creación estaba incompleta, pues carecía de seres conscientes que pudieran adorar a sus creadores, que pudieran pronunciar sus nombres divinos y mantener viva la memoria de quienes habían dado forma al universo. Debemos crear seres que nos invoquen, que pronuncien nuestros nombres con reverencia, que nos ofrezcan tributo y reconozcan nuestro poder creador, declararon los dioses con determinación absoluta. Deben ser criaturas conscientes, capaces de pensamiento y palabra, que puedan contar los días y las eras, que puedan medir el tiempo y comprender la magnitud de nuestra obra divina. Así comenzó la búsqueda de Tepeu y Gukumats por crear a la humanidad perfecta, un proceso que requeriría múltiples intentos, cada uno revelando nuevas lecciones sobre la naturaleza de la creación y la dificultad de forjar seres verdaderamente dignos de adorar a los dioses. En su primer intento sublime, los dioses creadores decidieron modelar a los hombres utilizando barro extraído de las orillas de los ríos sagrados. Con sus manos divinas, Tepeu y Gukumats moldearon figuras que se asemejaban a formas humanas, dándoles rostros, extremidades y cuerpos completos.
Soplaron aliento de vida en estas figuras de barro, esperando que cobraran conciencia y comenzaran a pronunciar alabanzas a sus creadores omnipotentes. Las figuras se movieron torpemente, intentando ponerse de pie sobre sus piernas frágiles e inestables. Abrieron sus bocas para hablar, pero las palabras que emergieron eran incomprensibles, sonidos sin significado que se disolvían en el aire como suspiros vacíos. Los hombres de barro resultaron ser criaturas defectuosas y profundamente inadecuadas para el propósito divino que los dioses tenían en mente. Sus cuerpos carecían de fuerza y consistencia, deformándose bajo su propio peso como esculturas mal horneadas. Cuando intentaban caminar, sus piernas se doblaban y quebraban patéticamente. Cuando trataban de sostener objetos, sus manos se desmoronaban en fragmentos de tierra húmeda. Lo más desastroso de todo era que cuando el agua tocaba sus cuerpos, ya fuera la lluvia cayendo desde los cielos o la humedad del ambiente tropical, comenzaban a disolverse inexorablemente. Sus formas se deshacían lentamente, convirtiéndose nuevamente en el lodo del cual habían sido creados, regresando al barro primordial sin haber cumplido su propósito sagrado. Tepeu y Gucumatz observaron con profunda decepción cómo sus primeras creaciones humanas se desintegraban ante sus ojos divinos. Estos seres no pueden sostenerse a sí mismos, mucho menos pueden sostener nuestra memoria y gloria, declararon los dioses con tristeza en sus voces eternas. No poseen entendimiento verdadero ni pueden articular nuestros nombres sagrados. Son imperfectos, incompletos, indignos de llamarse adoradores del corazón del cielo. Y así, los dioses destruyeron completamente a los hombres de barro, borrando toda evidencia de su primer intento fallido de crear a la humanidad. No obstante, los dioses creadores no se desanimaron ante este fracaso inicial, pues su determinación de crear seres adoradores era inquebrantable e infinita. Reflexionaron profundamente sobre las lecciones aprendidas del primer intento, analizando qué había salido mal y cómo podían mejorar su siguiente creación. Decidieron que el problema fundamental había sido el material utilizado, pues el barro era demasiado débil, demasiado susceptible a los elementos, carente de la durabilidad necesaria para soportar el paso del tiempo. Entonces, en su segundo intento majestuoso, Tepeu y Gucumatz decidieron crear hombres de madera, tallándolos de los troncos de los árboles más fuertes y resistentes que crecían en los bosques sagrados. Estos nuevos seres eran mucho más duraderos que sus predecesores de barro, con cuerpos rígidos que podían resistir el agua y el viento. Se multiplicaron rápidamente, poblando la tierra en gran número, construyendo aldeas y cultivando los campos con diligencia mecánica. Caminaban erguidos sobre la superficie terrestre, hablaban palabras reconocibles entre ellos y parecían, al menos superficialmente, ser una mejora significativa sobre los hombres de barro que los habían precedido. Pero nuevamente, los dioses descubrieron una deficiencia terrible y fundamental en sus creaciones. Los hombres de madera, aunque más fuertes físicamente que los de barro, carecían completamente de alma, corazón y espíritu verdadero. Sus rostros eran expresiones vacías, talladas en madera inerte, sin la capacidad de mostrar emoción genuina o sentimiento profundo. Sus ojos eran cavidades huecas que miraban sin ver realmente, sin comprender la magnificencia de la creación que los rodeaba. Sus mentes eran espacios vacíos, incapaces de pensamiento abstracto o comprensión espiritual. Más grave aún, no tenían sangre fluyendo por sus venas de madera, ni memoria que les permitiera recordar a sus creadores divinos. Estos hombres de madera caminaban por la tierra como autómatas sin propósito, realizando acciones mecánicas sin intención ni significado real. No pronunciaban los nombres de Tepeu y Gucumatz con reverencia, pues habían olvidado completamente quién los había creado. No ofrecían tributo ni adoración a los dioses, viviendo sus existencias vacías sin reconocer la deuda que tenían con el corazón del cielo. Eran, en esencia,
marionetas animadas sin el hilo divino que debía conectarlos con sus creadores supremos. La ira de Tepeu y Gucumatz fue tremenda y apocalíptica ante esta segunda falla catastrófica. Los dioses decidieron que estos seres imperfectos debían ser destruidos completamente, erradicados de la faz de la tierra para dar paso a una nueva creación. Pero la destrucción de los hombres de madera no vendría únicamente de las manos divinas, sino de la rebelión misma de la creación contra criaturas tan ingratas e inadecuadas. Los animales que los hombres de madera habían maltratado se volvieron contra ellos con furia salvaje, destrozándolos con garras y colmillos. Los utensilios de cocina que habían utilizado sin respeto cobraron vida, atacándolos con venganza ardiente. Las piedras de moler maíz aplastaron sus cabezas de madera, los comales quemaron sus cuerpos, y hasta los perros que habían mantenido hambrientos devoraron sus restos con voracidad largamente contenida. Una gran inundación descendió sobre la tierra, enviada por los dioses para purificar el mundo de estas creaciones fallidas. El agua cayó en torrentes devastadores desde los cielos enfurecidos, ahogando a los hombres de madera que intentaban desesperadamente escapar de la destrucción divina. Una resina negra y ardiente llovió también desde las alturas, quemando todo a su paso con fuego implacable. Los hombres de madera corrían aterrorizados buscando refugio, pero las cuevas se cerraban ante ellos, los árboles los rechazaban, y hasta las casas que habían construido colapsaban sobre sus cabezas. Aquellos pocos que lograron sobrevivir a este cataclismo fueron transformados en monos, condenados a vivir en los árboles como recordatorio eterno del fracaso de la segunda creación. Tepeu y Gucumatz contemplaron nuevamente la tierra purificada, ahora vacía de las creaciones imperfectas que habían poblado su superficie. Los dioses sabían que debían intentar una vez más, que debían perseverar en su búsqueda de crear seres verdaderamente dignos de pronunciar sus nombres divinos. Pero esta vez, la creación de la humanidad perfecta requeriría materiales diferentes, una fórmula sagrada que combinara elementos nunca antes utilizados. La historia de estos intentos fallidos servía como preludio necesario para el nacimiento eventual de la verdadera humanidad, aquella que sería creada del maíz sagrado y que finalmente cumpliría el propósito que Tepeu y Gucumatz habían imaginado desde el principio de los tiempos. Capítulo 3. Hunahpu e Ixbalanque. La épica batalla contra los señores de Xibalbá. Mucho antes de que la humanidad definitiva fuera creada del maíz sagrado, en los tiempos primordiales cuando los dioses aún experimentaban con la forma perfecta de los seres adoradores, existieron dos hermanos cuya historia resonaría eternamente en la memoria del pueblo maya. Estos no eran hombres ordinarios ni seres mortales comunes, sino criaturas extraordinarias, nacidas de circunstancias milagrosas y destinadas a realizar hazañas que trascenderían los límites mismos de la existencia terrenal. Sus nombres eran Hunahpu e Ixbalanque, los héroes gemelos cuya valentía, astucia y determinación los llevarían a enfrentar a los poderes más oscuros del cosmos maya. Su historia comienza con un acto de desafío que desataría las fuerzas del inframundo contra su linaje, una afrenta tan grave que los señores de la muerte no tendrían otra opción más que responder con furia implacable. La génesis de esta épica batalla se remonta a la generación anterior, cuando el padre y el tío de los gemelos, Hunahpu y Vucub Hunahpu, eran jóvenes llenos de vitalidad y pasión por el juego de pelota sagrado. Estos hermanos mayores jugaban constantemente en la cancha cercana a su hogar, golpeando la pelota de caucho con caderas, codos y rodillas en un ritual deportivo que tenía profundas implicaciones espirituales y cosmológicas. El sonido atronador de la pelota rebotando resonaba por todo el reino, vibrando a través de las capas de la realidad hasta alcanzar las profundidades más oscuras del universo. Este ruido incesante y estruendoso llegó finalmente a los oídos de los señores de Xibalbá, el temible inframundo maya,
reino de la muerte, la enfermedad y la putrefacción eterna. Xibalbá era un lugar de horror inimaginable, un laberinto subterráneo de palacios lúgubres, ríos de sangre y pus, y cámaras de tormento diseñadas para infligir sufrimiento infinito a las almas desafortunadas que caían bajo su dominio. Gobernaban este reino espantoso 12 señores poderosos, cada uno especializado en diferentes formas de muerte y destrucción. Hun Kame y Bukub Kame eran los señores supremos, los gobernantes principales de todo Xibalbá, cuya autoridad era absoluta e incuestionable. Junto a ellos reinaban otros señores con nombres que revelaban sus terribles funciones. Xiquiripat y Cuchumaquic causaban heridas sangrantes que nunca sanaban. Ajalpuj y Ajalcaná provocaban hinchazones purulentas y fiebre mortal. Chamiabac y Chamiaholom reducían los cuerpos a esqueletos descarnados. Ajalmés y Aaltocob traían desgracias y ruina a los hogares, y Xic y Patán causaban muertes violentas en los caminos solitarios. Estos señores del inframundo, irritados enormemente por el ruido perturbador que Hun Hunapú y Bukub Hunapú generaban con su juego interminable, decidieron convocar a los hermanos a Xibalbá bajo el pretexto de un partido amistoso de pelota. Enviaron mensajeros búhos con plumaje negro como la noche, aves siniestras que volaron hacia la superficie terrestre portando la invitación envenenada de los señores de la muerte. Los hermanos mayores, llenos de confianza juvenil y completamente ignorantes de la trampa que se les tendía, aceptaron la invitación sin la menor sospecha de peligro. Descendieron alegremente por el camino que conducía a Xibalbá, un sendero traicionero que atravesaba ríos de sangre coagulada y pus infectado, pasando por bifurcaciones engañosas diseñadas para confundir y desorientar a los viajeros incautos. Al llegar a los palacios de Xibalbá, Hun Hunapú y Bukub Hunapú fueron sometidos a una serie de pruebas mortales que demostraron ser imposibles de superar sin el conocimiento previo de las artimañas diabólicas de los señores del inframundo. Los engañaron cruelmente, haciéndoles saludar a maniquíes de madera como si fueran los verdaderos señores, provocando las carcajadas burlonas de Hun Kame y Bukub Kame ante tal humillación pública. Los obligaron a sentarse en un banco que resultó ser una piedra ardiente que quemó sus carnes sin piedad. Finalmente, fueron encerrados en la Casa de la Oscuridad, la primera de las casas de tormento de Xibalbá, donde se les ordenó mantener encendidos un cigarro y una antorcha durante toda la noche sin consumirlos completamente. Los hermanos fallaron esta prueba imposible, consumiendo el tabaco y la tea hasta reducirlos a cenizas, sellando así su destino fatal. Los señores de Xibalbá, enfurecidos por esta falla que en realidad habían orquestado meticulosamente desde el principio, ejecutaron a Hun Hunapú y Bukub Hunapú con crueldad despiadada. El cuerpo de Bukub Hunapú fue enterrado en la cancha de pelota de Xibalbá como trofeo macabro de su victoria. Pero con Hun Hunapú, los señores decidieron realizar un acto de arrogancia suprema que eventualmente causaría su propia ruina definitiva. Decapitaron a Hun Hunapú y colocaron su cabeza cortada en un árbol estéril que nunca había dado frutos. En el instante en que la cabeza tocó el árbol, éste estalló milagrosamente en vida, cubriéndose completamente de calabazas redondas y perfectas que colgaban de cada rama. Los señores, asombrados y ligeramente inquietos por este prodigio sobrenatural, prohibieron a todos los habitantes de Xibalbá acercarse al árbol o tocar sus frutos bajo pena de muerte horrible. Pero una joven doncella de Xibalbá llamada Ixquic, cuya curiosidad era más fuerte que su sentido de obediencia, desobedeció el decreto de los señores con audacia extraordinaria. Ixquic era hija de Cuchumaquic, uno de los 12 señores del inframundo, una princesa de la muerte que debería haber conocido mejor que nadie los peligros de desafiar la voluntad de los gobernantes de Xibalbá. Sin embargo, había escuchado rumores sobre el árbol milagroso y sus frutos maravillosos, y su corazón joven anhelaba ver con sus propios ojos aquella maravilla prohibida.
Se acercó sigilosamente al árbol una noche oscura, admirando las calabazas que brillaban con luz propia en la penumbra del inframundo. ¿Acaso moriré si tomo uno de estos frutos?, se preguntó Ixquic en voz alta, extendiendo su mano delicada hacia una de las calabazas más hermosas. En ese preciso instante, la cabeza de Hun Hunapú, que había permanecido consciente todo este tiempo dentro del árbol, le habló directamente con voz fantasmal pero clara. «Estos frutos son solo calaveras. ¿Realmente los deseas?», preguntó la cabeza para probar su determinación. Ixquic afirmó que sí, sin retroceder ante la voz del muerto. Entonces Hun Hunapú le dijo que extendiera su mano y cuando ella obedeció, la cabeza escupió en su palma abierta, depositando en ella la esencia de vida que engendraría a los héroes gemelos. «En mi saliva te he dado mi descendencia», declaró solemnemente la cabeza de un Hunapú. «Ahora mi cabeza ya no tiene nada, pues es solo una calavera desprovista de carne. Así es la descendencia de los señores y hombres sabios. No se pierden cuando mueren, sino que se heredan. Ve a la superficie, pues ya no morirás». Ixquic regresó a la casa de su padre portando en su vientre a los gemelos milagrosos, concebidos mediante este acto sobrenatural de escupitajo divino. Cuando su embarazo se hizo evidente 6 meses después, Cuchumaquic y los demás señores la interrogaron furiosamente, exigiendo saber quién era el padre de la criatura que crecía en su interior. Ixquic juró repetidamente que no había conocido varón alguno, que su embarazo era producto de un milagro incomprensible. Pero los señores de Xibalbá no creyeron sus palabras sinceras, considerándolas mentiras descaradas de una hija deshonrada. Cuchumaquic, avergonzado públicamente y cegado por la ira patriarcal, ordenó a los búhos mensajeros que llevaran a Ixquic al bosque y le arrancaran el corazón, trayéndoselo como prueba de que habían ejecutado su sentencia de muerte. Sin embargo, los búhos, conmovidos por las súplicas desesperadas de la doncella y reconociendo quizás la naturaleza divina de los niños que llevaba en su vientre, se apiadaron de ella con misericordia extraordinaria. En lugar de asesinarla cruelmente como se les había ordenado, cortaron el corazón de un árbol de savia roja, colocándolo en una jícara para presentarlo ante los señores como si fuera el órgano palpitante de Ixquic. Los señores de Xibalbá, completamente engañados por la artimaña astuta de los búhos, quemaron el falso corazón en el fuego ceremonial, y el humo que se elevó de las llamas tenía un aroma tan dulce y embriagador que los dejó temporalmente aturdidos. Mientras los señores estaban distraídos por este incienso milagroso, Ixquic escapó de Xibalbá, ascendiendo por el camino tortuoso hasta alcanzar la superficie terrestre donde la luz del sol brillaba cálida y reconfortante. Llegó a la casa de Ixmucané, la madre de Hun Hunahpu, solicitando refugio y explicando las circunstancias sobrenaturales de su embarazo. Ixmucané, escéptica inicialmente ante las afirmaciones extravagantes de esta desconocida que llegaba de Xibalbá, sometió a Ixquic a pruebas rigurosas para verificar la veracidad de sus palabras. Finalmente, convencida por los milagros que Ixquic realizaba con facilidad asombrosa, Ixmucané aceptó a la joven en su hogar. Allí, Ixquic dio a luz a los gemelos Hunahpu e Izbalanqué, niños extraordinarios que desde su nacimiento demostraron poseer habilidades muy superiores a las de cualquier mortal ordinario. Los gemelos crecieron rápidamente, convirtiéndose en jóvenes fuertes, inteligentes y astutos, herederos directos de la valentía y el espíritu indomable de su padre Hun Hunapú. Como sus antepasados antes que ellos, desarrollaron una pasión ardiente por el juego de pelota, y pronto comenzaron a jugar en la misma cancha donde su padre y tío habían jugado en tiempos pasados. El sonido familiar del juego de pelota resonó nuevamente por todo el reino, vibrando a través de las capas de realidad hasta alcanzar una vez más los salones lúgubres de Xibalbá. Los señores del inframundo, al escuchar este eco perturbador del pasado, se enfurecieron monumentalmente. ¿Quiénes son estos que nuevamente nos molestan con su ruido incesante?
bramaron Hun Kame y Bukub Kame con voces que hacían temblar los cimientos de su reino oscuro. ¿Acaso no tienen respeto por nuestra paz? Convoquémoslos inmediatamente a Xibalbá para que enfrenten nuestras pruebas mortales como hicieron su padre y su tío. Los búhos mensajeros fueron enviados nuevamente a la superficie con la invitación fatal, encontrando a Hunahpu e Ixbalanque jugando ávidamente en la cancha de pelota. Pero los gemelos no eran tan ingenuos como Hunahpu y Bukub Hunahpu habían sido en su juventud. Hunahpu e Ixbalanque conocían perfectamente la historia del destino trágico de su padre, habiendo escuchado los relatos completos de su abuela Ixmucané. Sabían exactamente qué peligros les esperaban en las profundidades tenebrosas de Xibalbá y se prepararon meticulosamente para el descenso que debían realizar. Antes de partir hacia el inframundo, dejaron plantadas 2 cañas de maíz en medio de la casa de su abuela, instruyéndola que mientras las cañas permanecieran verdes y vivas, ellos estarían bien, pero si las cañas se secaban, significaría que habían muerto en Xibalbá. Los gemelos descendieron valientemente por el camino traicionero que conducía al reino de la muerte, atravesando los ríos asquerosos de sangre y pus sin mostrar el menor signo de repulsión o miedo. Cuando llegaron a las bifurcaciones engañosas del camino, enviaron por delante a un mosquito como espía diminuto e inadvertido. Este mosquito voló hasta los salones de los señores y picó a cada uno de ellos en secuencia, provocando que gritaran sus nombres en voz alta al sentir el aguijonazo doloroso. Así, Hunahpu e Ixbalanque aprendieron la identidad exacta de cada señor y pudieron evitar la trampa humillante de saludar a los maniquíes de madera dirigiéndose directamente a Hun Kame y Bukub Kame por sus nombres verdaderos. Los señores, sorprendidos desagradablemente por la astucia demostrada por estos jóvenes, intensificaron las pruebas a las que los sometieron con crueldad multiplicada. Enviaron a los gemelos primero a la casa de la oscuridad, donde debían mantener encendidos un cigarro y una antorcha durante toda la noche sin consumirlos. Pero Hunahpu e Ixbalanque, mucho más ingeniosos que su padre, colocaron plumas rojas de guacamaya en la punta de la antorcha para simular el fuego, y luciérnagas brillantes en la punta del cigarro para imitar las brasas ardientes. Los señores, engañados completamente por esta ilusión perfecta, quedaron atónitos cuando al amanecer descubrieron que el cigarro y la antorcha permanecían intactos y completos. Los gemelos fueron sometidos sucesivamente a pruebas cada vez más mortales y aterradoras. En la Casa del Frío enfrentaron temperaturas heladas que hubieran congelado la sangre de cualquier mortal, pero ellos resistieron quemando madera en el interior para mantener el calor vital. En la Casa de los Jaguares lucharon contra felinos hambrientos de carne humana, pero los calmaron arrojándoles huesos para roer. En la Casa del Fuego resistieron llamas abrasadoras que consumían todo a su paso, pero su determinación inquebrantable los protegió de ser incinerados. En la Casa de los Murciélagos enfrentaron a criaturas aladas con colmillos afilados como navajas, y fue aquí donde Hunahpu casi perdió la vida cuando el murciélago Camazotz le arrancó la cabeza de un solo mordisco veloz. Pero Ixbalanque, demostrando una astucia verdaderamente extraordinaria, creó una cabeza artificial para su hermano utilizando una calabaza tallada. Esta calabaza sirvió temporalmente como reemplazo mientras Ixbalanque recuperaba la cabeza verdadera de Hunahpu de la cancha de pelota de Xibalbá mediante un truco elaborado que involucró a un conejo. Los señores del inframundo, completamente frustrados por la capacidad aparentemente ilimitada de los gemelos para superar cada prueba mortal que les imponían, finalmente decidieron intentar destruirlos mediante un método diferente y supuestamente infalible. Los señores construyeron un horno gigantesco de piedra, calentándolo hasta temperaturas infernales que convertían las rocas mismas en líquido incandescente. Invitaron a los gemelos a un banquete de celebración, planeando empujarlos traicioneramente al fuego cuando bajaran la guardia. Pero Hunahpu e Ixbalanque, habiendo previsto este engaño final,
decidieron que había llegado el momento de acabar con los señores de Xibalbá de una vez por todas. Saltaron voluntariamente al horno ardiente, sacrificándose aparentemente y permitiendo que sus cuerpos fueran reducidos a cenizas y fragmentos de hueso calcinado. Los señores de Xibalbá celebraron ruidosamente lo que creían que era su victoria definitiva sobre los molestos gemelos. Tomaron los huesos quemados de Hunahpu e Ixbalanque y los molieron hasta convertirlos en polvo fino, arrojando luego estas cenizas al río que fluía cerca de su palacio. Pero este acto de profanación final resultó ser precisamente lo que los gemelos habían planeado desde el principio. Las cenizas no se dispersaron con la corriente como debería haber ocurrido, sino que se hundieron hasta el fondo del río, donde se transformaron milagrosamente. Al quinto día, los gemelos resurgieron del agua no como los jóvenes que habían sido, sino como hombres pez de apariencia extraña. Al día siguiente se transformaron nuevamente, emergiendo como mendigos andrajosos cubiertos de harapos sucios. Bajo esta apariencia humilde y despreciable, Hunahpu e Ixbalanque comenzaron a vagar por todo Xibalbá, realizando prodigios y maravillas asombrosas que capturaron la atención de todos los habitantes del inframundo. Bailaban la danza del Chotacabac, donde se sacrificaban mutuamente y luego resucitaban sin el menor daño. Quemaban casas hasta reducirlas a cenizas y luego las restauraban instantáneamente a su estado original. Estos actos de magia extraordinaria llegaron finalmente a oídos de Hun Kame y Bukub Kame, quienes ordenaron que los mendigos prodigiosos fueran traídos ante su presencia para entretenerlos con sus trucos maravillosos. Los gemelos ejecutaron su danza ante los señores supremos, fingiendo humildad mientras ocultaban su identidad verdadera bajo sus disfraces de mendigos miserables. Hun Kame y Bukub Kame, completamente fascinados por las proezas sobrenaturales que presenciaban, exigieron que los mendigos sacrificaran a un perro y luego lo revivieran. Los gemelos obedecieron, matando a un perro y trayéndolo de vuelta a la vida con aparente facilidad. «Ahora quemen nuestra casa», ordenaron los señores entusiasmados. Los gemelos incendiaron el palacio y lo restauraron inmediatamente. «Ahora sacrifiquen a un hombre», gritaron Hun Kame y Bukub Kame con voces llenas de excitación morbosa. Los gemelos tomaron a un prisionero, le arrancaron el corazón y luego lo devolvieron a la vida sin cicatriz alguna. Finalmente, Hun Kame y Bukub Kame, completamente seducidos por el espectáculo y olvidando toda precaución, hicieron la petición que sellaría su destino eterno. «Sacrifíquenos a nosotros y luego devuélvanos a la vida», demandaron los señores supremos con arrogancia suprema. Hunahpu e Ixbalanque intercambiaron miradas cómplices, sabiendo que finalmente había llegado el momento de la venganza que habían esperado pacientemente. Se acercaron a Hun Kame y Bukub Kame y con movimientos rápidos y precisos los sacrificaron a ambos, arrancándoles los corazones de sus pechos con manos expertas. Pero entonces, en lugar de resucitarlos como habían prometido, los gemelos simplemente se quedaron inmóviles, observando cómo los cuerpos sin vida de los señores supremos yacían derramando sangre oscura sobre el suelo de piedra. Los demás señores de Xibalbá, horrorizados al darse cuenta de que Hun Kame y Bukub Kame no serían revividos, comenzaron a temblar de terror absoluto ante la perspectiva de sufrir el mismo destino. Fue en ese momento cuando Hunahpu e Ixbalanque revelaron sus identidades verdaderas, arrojando sus disfraces de mendigos y proclamando en voz alta quiénes eran realmente. «Nosotros somos los hijos de Hunahpu, a quien ustedes mataron traicioneramente junto con su hermano Bukub Hunahpu», declararon los gemelos con voces que resonaban con poder divino. «Hemos venido a vengar su muerte y a acabar para siempre con su reinado de terror sobre las almas que caen en Xibalbá». Los señores restantes cayeron de rodillas suplicando misericordia desesperadamente, pero Hunahpu e Ixbalanque no sintieron piedad alguna por aquellos que habían causado tanto sufrimiento durante eras incalculables.
Los gemelos pronunciaron un decreto divino que reduciría permanentemente el poder de Xibalbá sobre el mundo de los vivos. Ya no recibirán sacrificios de sangre ni tributos de los hombres, sentenciaron los hermanos con autoridad absoluta. Ya no tendrán dominio sobre las almas nobles y justas. Solo los malvados, los asesinos y los pecadores caerán bajo su poder. El linaje de Hun Kame y Bukub Kame ha terminado para siempre. Con estas palabras, la era del terror de Xibalbá llegó a su fin definitivo. Tras completar su venganza sagrada y restaurar el equilibrio cósmico, Hunahpu e Xbalanque ascendieron desde el inframundo, regresando triunfantes a la superficie terrestre, donde las cañas de maíz que habían dejado plantadas reverdecieron milagrosamente ante los ojos llorosos de su abuela Ixmucané. Pero los gemelos no permanecerían en la tierra como mortales ordinarios. Los dioses Tepeu y Gucumatz, reconociendo las hazañas extraordinarias que habían realizado y su papel fundamental en derrotar a las fuerzas de la muerte, decidieron honrarlos con una transformación final y gloriosa. Hunahpu fue elevado a los cielos para convertirse en el sol radiante que ilumina el día, mientras que Xbalanque se transformó en la luna brillante que gobierna la noche. Así, los héroes gemelos se convirtieron en los astros celestiales que hasta el día de hoy recorren eternamente el firmamento, recordando a todos los seres que observan el cielo la victoria del valor y la astucia sobre las fuerzas oscuras de la muerte y la destrucción. Capítulo 4. Linajes divinos y el legado eterno del Popol Vuh. Después de que Hunahpu e Xbalanque ascendieran a los cielos para convertirse en el sol y la luna, y tras los múltiples intentos fallidos de crear seres dignos de adoración, Tepeu y Gucumatz emprendieron finalmente el esfuerzo definitivo que daría origen a la verdadera humanidad. Esta vez, los dioses creadores no utilizarían barro que se deshace ni madera sin alma, sino un material sagrado que había sido la base misma de la civilización mesoamericana durante milenios: el maíz. Este grano dorado, que crecía en abundancia sobre la tierra bendecida por los dioses, contenía en su esencia la fuerza vital necesaria para crear seres verdaderamente dignos, seres con inteligencia, memoria y la capacidad de adorar a sus creadores con reverencia genuina. Los dioses molieron el maíz blanco y el maíz amarillo, mezclándolos con agua pura para crear una masa divina de la cual formarían los primeros hombres verdaderos. Estos hombres primigenios fueron llamados Balam Quitze, Balam Acab, Mahukutaj e Iki Balam, nombres que resonarían eternamente en la memoria del pueblo quiché como los fundadores de toda su civilización. Eran seres de perfección extraordinaria, dotados de capacidades que superaban todo lo que los dioses habían imaginado originalmente. Podían ver a través de montañas y valles sin importar la distancia, sus miradas penetraban el velo de la realidad misma. Comprendían instantáneamente todos los secretos del universo, poseían conocimiento absoluto sobre el pasado, presente y futuro. Podían percibir la naturaleza íntima de los dioses creadores, entendiendo sus pensamientos y motivaciones con claridad perfecta. Eran, en esencia, casi tan poderosos y omniscientes como las deidades que los habían creado. Pero Tepeu y Gucumatz, al observar a estas criaturas perfectas, sintieron una inquietud profunda naciendo en sus corazones divinos. ¿Acaso no está bien que nuestras criaturas sepan todo, que vean todo como nosotros lo vemos? Reflexionaron los dioses con preocupación creciente. ¿No deberían existir límites que los distingan de sus creadores? ¿Es apropiado que los seres creados posean la misma omnisciencia que aquellos que los formaron del maíz sagrado? Los dioses reconocieron que habían creado seres demasiado perfectos, demasiado semejantes a ellos mismos, y que esto representaba un desequilibrio peligroso en el orden cósmico que debía ser corregido inmediatamente
antes de que las consecuencias se manifestaran de forma irreversible. Entonces, con sabiduría infinita, pero también con cierta tristeza por limitar a sus creaciones más perfectas, Tepeu y Gucumatz soplaron un vaho misterioso sobre los ojos de los hombres de maíz. Este aliento divino empañó su visión como cuando se sopla sobre un espejo cristalino, reduciendo sus capacidades perceptivas a niveles más apropiados para seres mortales. Ya no podían ver a través de todas las cosas ni comprender todos los misterios del universo instantáneamente. Su conocimiento quedó limitado a lo inmediato, a lo cercano, a aquello que estaba directamente frente a ellos. Pero esta limitación no fue un castigo cruel, sino un regalo necesario, pues les dio la capacidad de asombrarse, de buscar conocimiento, de anhelar comprender lo divino sin poseerlo completamente. Los hombres de maíz permanecieron siendo seres extraordinarios, dotados de inteligencia superior y capacidad de adoración verdadera, pero ahora poseían también la humildad necesaria para reconocer la grandeza infinita de sus creadores. Los dioses, satisfechos finalmente con su creación perfeccionada, decidieron que estos hombres no debían permanecer solos en la tierra. Durante el sueño profundo de los hombres primigenios, Tepeu y Gucumatz crearon mujeres de belleza incomparable para que fueran sus compañeras eternas. Kaha-Paluma fue entregada a Balam-Kitse, Chomiha a Balamakab, Sununiha a Mahukuta y Kakik-Shaha a Ike-Balam. Estas parejas se convirtieron en los ancestros fundadores de todos los linajes nobles del pueblo quiché, los patriarcas y matriarcas de una civilización que se extendería por generaciones incontables. De sus uniones nacieron hijos e hijas que se multiplicaron abundantemente, poblando la tierra con una raza de seres humanos verdaderamente dignos de pronunciar los nombres de los dioses creadores. La tercera parte del Popol Vuh narra detalladamente la historia de estos linajes divinos, siguiendo el desarrollo de la civilización quiché a través de las eras. Los descendientes de los hombres originales se organizaron en clanes y familias, cada uno preservando celosamente su conexión directa con los ancestros de maíz. Establecieron jerarquías basadas en la proximidad genealógica a Balam-Kitse y sus hermanos, creando una estructura social donde los linajes más puros ocupaban las posiciones de mayor autoridad y poder. Los sacerdotes y gobernantes trazaban meticulosamente sus árboles genealógicos, memorizando nombres y relaciones familiares que se remontaban hasta el momento mismo de la creación, pues este conocimiento legitimaba su derecho a gobernar sobre el pueblo. El Popol Vuh relata cómo estos primeros humanos emprendieron migraciones sagradas a través de paisajes míticos, buscando el lugar donde debían establecer su civilización permanente. Caminaron durante años por montañas envueltas en niebla eterna, atravesaron valles donde los ríos cantaban canciones ancestrales y pasaron por bosques donde los árboles susurraban secretos olvidados. Durante estas peregrinaciones, los dioses les hablaban mediante señales divinas. El vuelo de las aves sagradas, el movimiento de las nubes, los eclipses que oscurecían el sol de Hunahpu. Los hombres originales y sus descendientes interpretaban estas señales con devoción absoluta, siguiendo la voluntad divina hacia el destino que les había sido predestinado desde antes del principio de los tiempos. Finalmente, guiados por visiones proféticas y augurios celestiales, llegaron al lugar donde debían fundar su primera gran ciudad. Este sitio sagrado había sido elegido por los dioses mismos como el centro del mundo quiché, el Axis Mundi, donde el cielo y la tierra se encontraban en perfecta armonía. Allí construyeron templos magníficos que alcanzaban hacia los cielos, pirámides escalonadas donde los sacerdotes realizaban ceremonias elaboradas para honrar a Tepeu y Gucumatz. Establecieron canchas para el juego de pelota sagrado, recordando eternamente las hazañas de Hunahpu e Ixbalanque en su batalla contra Xibalbá.
Crearon palacios para sus gobernantes divinos, edificios decorados con relieves intrincados que narraban las historias contenidas en el Popol Vuh para que ninguna generación olvidara jamás su origen sagrado. La ciudad floreció bajo el gobierno de reyes sacerdotes que descendían directamente de los hombres de maíz, gobernantes que combinaban autoridad política con poder espiritual. Estos señores divinos realizaban rituales complejos que mantenían el equilibrio cósmico, asegurando que el sol continuara su recorrido diario por el firmamento, que las lluvias llegaran en su momento apropiado para nutrir los campos de maíz y que la muerte permaneciera confinada en Xibalbá, sin poder reclamar indebidamente a los vivos. El pueblo los veneraba como intermediarios entre el mundo mortal y el reino de los dioses, reconociendo en ellos la sangre sagrada de los ancestros creados del maíz divino. Pero el Popol Vuh no es simplemente una crónica histórica de reyes y batallas, ni únicamente un compendio de mitos sobre dioses y héroes. Es un documento de importancia trascendental que funciona simultáneamente en múltiples niveles de significado y comprensión. Como texto religioso, el Popol Vuh preserva la cosmogonía completa del pueblo maya quiché, explicando no solo cómo fue creado el mundo físico, sino también por qué existe, cuál es el propósito de la humanidad en el gran esquema del universo y qué relación debe mantener la criatura con su creador. Cada ritual, cada ceremonia, cada ofrenda realizada por los mayas encontraba su justificación y significado en las páginas de este libro sagrado. Como documento histórico, el Popol Vuh proporciona información invaluable sobre la estructura social, las prácticas culturales y las creencias filosóficas de la civilización maya quiché. Los antropólogos y arqueólogos modernos estudian sus páginas con reverencia académica, extrayendo datos sobre cómo vivían estos pueblos antiguos, cómo organizaban sus sociedades, qué valores consideraban fundamentales. El texto menciona nombres específicos de lugares geográficos, describe migraciones reales que pueden ser rastreadas arqueológicamente, y preserva memoria de eventos históricos envueltos en ropaje mítico. Sin el Popol Vuh, vastas porciones de la historia mesoamericana permanecerían envueltas en misterio impenetrable, perdidas para siempre en las cenizas de los códices quemados por conquistadores fanáticos. Como obra literaria, el Popol Vuh representa una de las cumbres más extraordinarias de la literatura indígena americana. Su prosa poética combina simplicidad narrativa con profundidad filosófica, creando un texto que puede ser apreciado tanto por su belleza estética como por su contenido intelectual. Las metáforas utilizadas son de sofisticación asombrosa. La creación mediante la palabra divina que anticipa conceptos filosóficos desarrollados independientemente en otras tradiciones, la transformación de los héroes en cuerpos celestiales que simboliza la trascendencia del espíritu sobre la carne mortal, el maíz como material de creación que refleja la relación fundamental entre los mayas y este cultivo sagrado, los paralelismos estructurales, las repeticiones rituales, y el ritmo cadencioso del texto revelan una tradición oral altamente refinada que se transmitió durante siglos antes de ser finalmente transcrita. La influencia del Popol Vuh se extiende mucho más allá de las fronteras temporales y geográficas de la civilización maya quiché. Escritores, artistas, poetas y pensadores de todo el mundo han encontrado inspiración en sus páginas, reconociendo en este texto antiguo verdades universales sobre la condición humana. La búsqueda de los dioses por crear seres dignos de adoración refleja la búsqueda humana universal de significado y propósito. La valentía de Hunahpu e Xbalanque al enfrentar a los señores de Xibalbá representa el triunfo eterno del coraje y la inteligencia sobre las fuerzas de la opresión y la muerte. Los linajes divinos que conectan a los mortales con sus orígenes sagrados expresan el anhelo humano de trascendencia y conexión con algo mayor que nosotros mismos. El Popol Vuh sobrevivió contra probabilidades imposibles,
preservado inicialmente en la memoria de ancianos sabios que se negaron a dejar morir su cultura, transcrito por manos valientes que arriesgaron persecución para mantener viva su herencia, descubierto por un fraile compasivo que reconoció su valor cuando otros habrían ordenado su destrucción. Cada generación que ha tenido acceso a este texto ha reconocido en él algo precioso e irreemplazable, un tesoro cultural que pertenece no solo al pueblo maya, sino a toda la humanidad. El libro nos recuerda que las grandes civilizaciones pueden caer, que los templos pueden convertirse en ruinas, que los códices pueden ser reducidos a cenizas, pero que las historias, las creencias y la sabiduría de un pueblo pueden sobrevivir si hay quienes estén dispuestos a preservarlas con devoción inquebrantable. Hoy, más de 450 años después de que fue transcrito por primera vez en caracteres latinos, el Popol Vuh continúa siendo estudiado, traducido y celebrado en todo el mundo. Universidades prestigiosas ofrecen cursos completos dedicados exclusivamente a su análisis. Investigadores dedican carreras enteras a descifrar sus misterios más profundos, y nuevas generaciones de lectores descubren en sus páginas la misma fascinación que cautivó a quienes lo escucharon recitado en ceremonias sagradas hace 1000 años. El texto ha sido traducido a docenas de idiomas, permitiendo que personas de culturas completamente diferentes puedan acceder a la cosmovisión maya y apreciar la profundidad de su pensamiento filosófico y espiritual. El Popol Vuh representa el triunfo último de la cultura sobre la barbarie, de la memoria sobre el olvido, de la palabra sobre el silencio. Es testimonio viviente de que ninguna fuerza, por poderosa que sea, puede erradicar completamente las creencias y tradiciones de un pueblo que está determinado a preservar su identidad. Los conquistadores españoles vinieron con espadas y fuego, destruyendo todo lo que encontraban a su paso, pero no pudieron destruir las ideas contenidas en el Popol Vuh, porque estas ideas vivían en los corazones y mentes de quienes las habían heredado de sus ancestros. El libro sagrado de los mayas quichés continúa hablándonos a través de los siglos, recordándonos quiénes somos, de dónde venimos y por qué existimos en este universo creado por dioses que anhelaban ser adorados por seres dignos de pronunciar sus nombres. Si esta exploración del Popol Vuh y sus misterios ancestrales ha despertado en ti la misma fascinación que ha cautivado a generaciones de estudiosos y admiradores, te invito nuevamente a suscribirte a Club Mitológico, donde continuaremos descubriendo los secretos mejor guardados de las civilizaciones antiguas. Que la sabiduría de Tepeu y Cucumats, la valentía de Hunahpu e Ixbalanqué y el legado eterno de los hombres de maíz te acompañen siempre en tu propio camino de descubrimiento y comprensión.